Muy buenos días. Vamos a dar unos segundos para que puedan comenzar a incorporarse en este webinar Desafíos de los Directorios para este 2022. Los directorios se encuentran quizás en un punto de inflexión y no volverán a ser lo mismo. Hoy la sociedad espera cambios profundos no solamente en cómo se conforman los directorios, sino como también en la forma de funcionar y los temas que de alguna otra manera se están abordando. ¿Cuáles son los principales desafíos para este 2022 y qué rol debe jugar el directorio en este nuevo contexto? Nos acompañan hoy día Juan Jaime Díaz, director del Instituto de Directores, ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster en innovación también de la Universidad Católica. Eres adicionalmente responsable de Asuntos Corporativos del Mercurio, presidente de la Federación de Medios de Comunicaciones Sociales de Chile y presidente de la Asociación Nacional de Prensa y otros directorios. Bienvenido, Juan Jaime. Isabel Romero, directora de Empresas, ingeniera comercial, también de la Universidad Católica, larga trayectoria en el sistema financiero. Hoy día eres presidente de Bupa Seguros de Vida, vicepresidente de Trenes Metropolitanes y directora de empresa en Ferrocarriles del Estado. Anteriormente también fuiste directora de ISAPRE Cruz Blanca. Guillermo, director de empresas, contador auditor magíster en control de gestión, director de empresas y asesor en materias de finanzas, IFRS y gestión, profesor de posgrado y diplomas de la Universidad de Chile. Bienvenidos todos y por supuesto todos exalumnos del programa de directores efectivos del Instituto de Directores. Vamos a iniciar entonces este panel de conversación junto con los desafíos y probablemente cuando hablemos de desafíos en los directorios, lo que nos va a mover y quizás lo que en este último tiempo ha generado cambios profundos, no solamente tiene que ver con la conformación que ha estado asociada a los directorios hasta hoy día, sino también en cómo han ido funcionando y se han ido abordando una mirada de perfil, exigiendo quizás una mayor conexión de los directores con respecto de su entorno, respecto a las comunidades y respecto a las propias empresas con las cuales deben desarrollar y trabajar. Y frente a este nuevo escenario se han provocado también cambios sociales y cambios asociados producto de la pandemia que no están ajenos al directorio. ¿Cuáles son estos desafíos? Quizás el primero de ellos tiene que ver con esta capacidad de poder revisar el plan estratégico que tendrá la compañía, el poder levantar cuáles son los KPIs de la organización pensando en que producto de la pandemia o quizás también de todos los movimientos sociales, esto ha generado que las compañías tengan que hacer quizás un replanteamiento, una nueva mirada de cuáles son todos los focos, oportunidades asociados a este entorno VUCA que estamos viviendo. Y esto incluye, obviamente, a los directores, incluye una revisión tanto de los valores y el propósito de cómo alineamos a la compañía, cuál es la visión, la misión y el modelo comercial que hoy día se tiene. Y en ese sentido, el tener la capacidad de poder pasar de la crisis de la estrategia a una supervisión de desempeño bajo este nuevo escenario que es incierto y cambiante, es probablemente uno de los principales desafíos para este 2022. El segundo desafío que vemos, y probablemente son lo que cada uno de ustedes se ha topado en sus agendas, tiene que ver con la importancia de la transformación digital en el modelo de negocio. No pensamos que iba a ser tan rápido y de alguna manera la pandemia aceleró este trabajo remoto que impulsó la digitalización a nivel de los directorios y de la incorporación, por ejemplo, de poder entender cuál es la gobernanza de datos que tenemos actualmente en nuestra compañía, el impacto de la inteligencia artificial o blockchain y la automatización del modelo de negocio de la organización, que ha hecho que el modelo de negocio probablemente siga un curso que es completamente diferente al que teníamos planteados en estrategias de hace 3 años atrás. Como tercer punto, la relevancia de los controles internos y considerando que estos controles internos tienen que tener claridad
de que la seguridad de estos que estén funcionando y cómo a nivel de directorio entonces tenemos que tener la capacidad de poder ir chequeando y ver viendo sus avances constantemente con el objetivo de poder dar cumplimiento no solo en acciones legales, sino que también hoy día la relevancia del control interno va a estar asociada a cómo los distintos stakeholders están mirando la forma de funcionar de las propias empresas. El cuarto punto es el compromiso por lograr una cuota cero. Vivimos una COP26 y desde ahí, de alguna manera, cómo somos capaces de poder trazar un camino para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero será uno de los desafíos de cómo incorporar en la agenda de los directores y de poder liberar acciones para poder alcanzar esta meta en las organizaciones, colocándolo como una prioridad en la agenda en todos los factores ambientales, también será un desafío para este 2022. Desafío que no solamente tiene que ver con muchas veces que lo pensábamos asociado al sector minero o de energía, sino que también hoy día nos vemos desafiados a estas emisores en los distintos sectores industriales, bancario, consumo, industrial, entre otros. Y desde ahí, cómo también los inversionistas, activistas, stakeholders pueden apuntar a que la compañía comience a revelar riesgos que sean a nivel climático, cómo de alguna manera también van a apuntar a estos directorios para poder hacerlos cumplir de sus deberes de diligencia y el hecho de no actuar acorde a las circunstancias será un riesgo para la compañía y del considerar también cuáles son los intereses a largo plazo respecto de la compañía y medio ambiente. Y creo que esto hace alusión también a, a uno de los puntos que está asociado al mundo de personas, de elegir organizaciones de las cuales tienen un compromiso respecto de la compañía. El quinto punto está asociado a la ciberseguridad. Y los directores acá tendrán que evitar que sus organizaciones se conviertan en un blanco de ciberataques. Hemos visto cómo ha sido un daño para las distintas industrias el generar ciberataques y cómo lograr fortalecer la gestión de datos y las prácticas de seguridad digital que van a tener que estar alineadas con las estrategias y modelos comerciales de acuerdo a las regulaciones específicas que hoy día permitan contar o dar cumplimiento a la normativa vigente y también poder generar una ventaja competitiva respecto de su mercado. Y aquí yo creo que el desafío es que los directores deberán asegurarse de que las empresas cuenten con mecanismos de defensa asociados a temas cibernéticos, a sistemas de protección de datos para poder así ganar la confianza de todos sus clientes, proveedores, empleados y distintos stakeholders. Un sexto punto que no queda ajeno y que probablemente está asociado a este concepto que es la supervisión del talento o colocar en el centro de la agenda a las personas, tendrá que ver con cómo hoy día somos capaces de poder fortalecer nuestra fuerza laboral poniendo a las personas y a la cultura en el centro de la creación de valor, cómo somos capaces de poder alinear el propósito de la compañía con el propósito de las personas. Vemos la, la necesidad de alguna manera de que el poder buscar o retener talento tiene que ver particularmente con que hoy día los colaboradores, los trabajadores buscan que esas compañías tengan ventajas competitivas respecto de lo que son sus propios competidores, por lo tanto el seguir fortaleciendo estos modelos operativos y querer trabajar en un lugar que cumpla o que se alinee con mis valores, probablemente serán los desafíos para el 2022. El séptimo punto está asociado y cada uno de ellos pueden ir viendo que van en correlación, ¿no es cierto? No son temas aislados, hemos hablado ya de 6, pero vamos a ir viendo que cada uno de ellos se va mezclando. Y el séptimo tiene que ver con la relevancia de las materias asociadas a temas ESG, entendiendo por temas ambientales, sociales y de governance, con un sólido y preciso o una precisa divulgación y probablemente esto, la nueva normativa 461 asociada al mercado financiero, hoy día nos coloca un acento al poder contar con memorias integrales y el poder dar abasto a poder responder finalmente a temas que hoy día no estaban en la agenda. Y esto tiene que ver particularmente con la capacidad que tengamos de poder develar en nuestras memorias información que muchas veces no formaban parte de la agenda del directorio, entendiendo, por ejemplo, la revisión de temas asociados a derechos humanos
entendiendo, por ejemplo, el divulgar temas que tienen que ver, por ejemplo, con si en las compañías en las cuales nosotros estamos como directores tienen un pacto controlador y si existen series de acciones, por ejemplo, las cuales tendrán que ser divulgadas hacia el mercado, el cómo buscamos mecanismos de divulgación que expliciten cuáles son las prácticas y cuáles son los indicadores asociados a cada una de estas materias. Probablemente estos son desafíos porque ninguno de nosotros hoy día es un especialista en materias ESG y cada uno también sigue aprendiendo de esto, de poder ir incorporándolo en la agenda y de poder hacerlo de manera correcta para poder generar un desempeño en nuestra compañía. Y en ese sentido, el prepararse para las demandas de los inversionistas y como hoy día vemos que inversionistas internacionales ya están dando un acento mucho mayor al poder considerar o detectar de qué manera las compañías están tomando medidas al respecto, bueno, será la forma en cómo finalmente vemos que el mercado se estará moviendo. El número 8 tiene que ver con esta necesidad de enfoque estratégico para la gestión de riesgo político. Y yo creo que cuando hablamos de un enfoque estratégico, de lo que estamos hablando es entender que los riesgos existen y somos testigos todos del aumento de la tensión geopolítica, de la política interna volátil y de los cambios dramáticos en los entornos regulatorios, los cuales van a desafiar probablemente al directorio este 2022 y la capacidad de tener una flexibilidad de poder adaptarnos a cada uno de ellos para poder prosperar frente a perturbaciones políticas que se esperan y cómo las empresas deben tomar medidas geoestratégicas que sean específicas para poder mitigar cada uno de esos riesgos y impedir de alguna otra manera el generar acontecimientos que puedan perjudicar a la compañía será un gran desafío. Como punto 9, la supervisión financiera, y probablemente esto uno es algo que si bien lo tiene en la agenda, los deberes de los directores reciben un mayor escrutinio bajo a ciertas dificultades financieras, por lo que tendremos que estar obligados a actuar incluso en conjunto con la administración en poder entender, bueno, cómo va esa caja, cómo es que finalmente nos vamos a ir a mirar o prestar atención específica respecto del trato justo hacia los acreedores, contabilidad agresiva, obligaciones contractuales o deterioros de aplazamiento, producto de que las cosas no van a ser fáciles tampoco en los próximos años en términos financieros para las compañías. Y el punto 10 tiene que ver con esta estrategia que posiciona a las empresas para poder innovar y diferenciarse para este futuro sostenible. Quien no sea capaz de innovar, finalmente tenemos este desafío de que hay otro que va a ser mucho más rápido que nosotros y probablemente esto es ir renovando la estrategia para poder fortalecer la agilidad, la resiliencia, la sostenibilidad y así aprovechar las oportunidades innovadoras para así acelerar el desempeño de la compañía. Son múltiples desafíos, no es fácil abordarlos y generar prioridad en la agenda cuando uno mira cada uno de estos temas, cada uno en sí mismo es un gran tema y el tiempo que tenemos en los directorios es tremendamente acotado y a veces no damos abasto para poder revisar cada uno de ellos en profundidad. Entonces necesitamos contar en este sentido con un mayor grado de profesionalismo y no es que esto no existiese, sino que entendiendo la profesionalización con esta capacidad de poder ir abarcando, ir gestionando temas que probablemente hasta ahora no estaban. Y creo que la diversidad en este sentido no solamente en diversidad en términos de género, sino que también de distintas capacidades, habilidades, nos ayudará a tener una mirada mucho más amplia de las tendencias y los desafíos que el entorno presente. Eso es una evidencia y vamos a necesitar contar con una amplia visión estratégica y adaptable y flexible para poder hacer frente a este escenario y poder dirigir exitosamente a sus organizaciones. Y me quiero quedar con este mensaje porque muchas veces entendemos a ensuciar el concepto de la profesionalización o de la diversidad y lo que buscamos finalmente tiene que ver, bueno, cómo cada uno de nosotros desde el lugar de expertise, desde nuestra profesión, desde las experiencias pasadas, desde el lugar donde nos ha tocado trabajar como ejecutivos, podemos ir adaptando, ir generando cambios y de esta manera el contar con compañías o con empresas exitosas a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría, en base a estos 10 elementos que hemos puesto sobre la mesa, el poder conversar con ustedes
y poder desarrollar este conversatorio, y dejamos abierta también el panel de preguntas a través del chat para que puedan ir enviando sus consultas. Y me gustaría partir, Juan Jaime, contigo, con una pregunta que tiene que ver como, en base a tu experiencia, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos que enfrenta hoy el director o los directorios de las empresas de nuestro país? Bueno, primero que nada, hola Fauda, Isabel, Guillermo, es un gusto estar con ustedes y feliz de poder conversar en este webinar. Eh, Quizás lo más importante de tu pregunta es que da como para 3 días, digamos, la respuesta, pero yo creo que tú anticipaste bastante bien algunos de estos desafíos. Yo creo que, y rápidamente, quizás antes de hablar de los desafíos que enfrentan los directores, hay que ver cuáles son los desafíos que están enfrentando las empresas, ¿cierto? Y aquí podemos quizás separarlo en 4 o 5 grandes ideas. Hay que entender que hoy día estamos en una revolución. Siempre se hablaba que en la historia, ¿cierto? Tenemos ejemplo de 4 revoluciones importantes a nivel de la industria, digamos, a nivel de la empresa. Desde la primera, podríamos, ¿cierto?, mencionar toda la utilización del vapor, ¿cierto?, para las compañías. Después viene el descubrimiento de la electricidad, los cambios que se produjo. Después, ¿cierto?, a partir del año... porque ahí no se puede poner un año, sino que más o menos desarrollo que viene más o menos a partir del 2020, con descubrimiento de nuevos medios de comunicación, la televisión, la radio, empiezan ya un poco más adelante la investigación en temas nucleares, el avión ya ha usado una herramienta comercial, creo que marcó muchísimo esos elementos. Y ahora estamos, ¿cierto?, hablando de la 4ª revolución informática. Por lo tanto, todo lo que... Y lo interesante de esta 4ª revolución que hablamos, ¿no?, es la rapidez con que está avanzando. Aquí lo que estamos hablando quizá en este periodo, los cambios son realmente exponenciales. Ese yo creo que es uno de los puntos importantes, ¿cierto?, que se están enfrentando las empresas. El segundo es el rol que tienen que tomar los directores o las empresas respecto a las personas. Hoy día tienes que poner a las personas en el centro de la agenda. Tú bien lo mencionaste en tu presentación. Yo creo que eso es un punto relevante. Y entender también hoy día que las expectativas de los grupos de interés clave, llámese cliente, llámese inversionista, hoy día son distintos, ¿eh? Son nada más, particularmente, ¿cierto?, nuestros clientes son mucho más participativos, exigentes, informados. Y por otro lado, también le han ido exigiendo a los gobiernos, a los políticos en general, respuestas, y estas respuestas en general no han sido muy satisfactorias en muchos de estos requerimientos, y hoy día se centra o se orienta mucho más a buscar respuestas en la sociedad y en los organismos que componen la sociedad, y esos son las empresas, y de eso las empresas tienen también que hacerse cargo. Parte de esta respuesta, y tú también bien lo mencionaste, está dado, ¿cierto?, por los principios de ESG, ¿no?, por su sigla en inglés, cuando hablamos, ¿cierto?, de medio ambiente, estamos hablando de la parte de la sociedad y estamos hablando de gobiernos corporativos. Entonces, ahí son 3 elementos muy importantes que se tienen que la empresa hacer cargo, porque son los cambios que exige a la empresa. Y también hay cambios importantes, ¿cierto?, en nuestro país, en Chile. En Chile, y tú mencionaste otro entorno, que es el entorno VUCA también, ¿cierto?, con sus definiciones en inglés, es decir, si lo damos en español es VICA, lo que quizás no conocen la sigla, hablamos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, desde aquí yo creo que se pueden buscar cuáles son los desafíos de los directorios. Yo, para no voy a mencionar, creo que uno de los desafíos importantes es identificar cuáles son estos entornos VUCA que estamos de alguna manera enfrentando, y ahí podemos comentar más adelante cuáles son, tanto para las empresas en nuestro país, a nivel global, en nuestro país, pero también en particular para cada empresa. Creo que los desafíos por lo mismo, por estos mismos cambios, la agilidad va a ser un elemento muy importante a incorporar entre los desafíos de los directores. Planificar más escenarios, y creo también que hay el tema de integridad, tanto externa como interna, son muy importantes. Y eso tú lo logras con mejor y mayor comunicación. Yo creo que ahí son algunos de los desafíos importantes que creo que tienen los directores, y son muchos más que vamos a ir conversando durante este interesante webinar. Gracias.
Isabel, y en ese sentido que nos incorpora desafíos, Juan Jaime, pensando un poco en el contexto BUCA, de lo que está pasando y también de las prioridades ESG, ¿con qué herramientas crees tú que deben estar hoy día presentes o que debe contar un director de empresas para poder enfrentar estos desafíos para el 2022? Mira, hola, buenos días, hola Juan Jaime, Fadua, Guillermo, buenos días a todos, un gusto estar acá conversando de esto. Bueno, el tema de los directorios también ha cambiado mucho en los últimos tiempos, la exigencia de los directores ha aumentado, tenemos más responsabilidades legales, más responsabilidades sociales con el entorno, así que, bueno, primero que nada hay que formarse en gobiernos corporativos y poder lograr desarrollar una visión que sea integradora de todos estos elementos, porque todos estos elementos son relevantes y a mi juicio hay que desarrollar una estrategia corporativa que los pueda gestionar en base a riesgo-retorno, pero con una visión integradora. No saca nada que uno se focalice, por ejemplo, en la transformación digital, dejando de lado lo otro, o poner énfasis en dos o tres y deja descubierto otro ámbito. ¿Ah? Son muchos ámbitos los que están en juego y para mí la gran herramienta es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es clarificar cuáles son los riesgos, mirarlos de manera integral y tomando decisiones en base a ello y, bueno, formándose también para entender todos los ámbitos. Isabel, pero ahí la mirada es ser más que un especialista en un ámbito o el integrar experiencias, por ejemplo, que cada uno pueda tener en el directorio. ¿Cómo estás viendo hoy día esa integración a nivel de directorio que es, contemos con nuevas herramientas, perfecto, pero tenemos temas digitales, temas medioambientales? Claro, ahí el directorio tendría que estar con un cierto nivel de conocimiento en cada uno de ellos y si no lo tiene, tomarlo. También hoy día está dentro de las buenas prácticas la formación del directorio. Yo los directorios que participo, los directorios se forman. Hay que hacer temas de levantamiento de las propias capacidades del directorio y articular un cierto trabajo en equipo, que antes no se daba tampoco. Es tener sesiones de discusión estratégica, es conversar sobre la estrategia, tener una visión común. Antiguamente cada uno tenía su postura respecto de la estrategia y las cosas que no concordaban no eran tan relevantes. Hoy día eso te puede presentar un quiebre en ciertos aspectos, hay que estar muy alineado en la estrategia. Entonces, conversaciones estratégicas, desarrollo de la gestión del riesgo y en eso meter toda la lista de los temas que tú veías, talento, los temas de gobierno, los temas sociales, los temas legales, la lista de los 10 temas que están. Entonces, que haya un cierto juego en equipo del directorio. Que algunos vean unos temas, otros vean otros, articulados por supuesto por el presidente. Pero es vital eso, el directorio es vital. En la estrategia corporativa el directorio es vital para que la estrategia de la empresa pueda funcionar. Uh-huh. Guillermo, te iba a preguntar lo siguiente, porque nosotros desde el Instituto de Directores, de esto lo hemos conversado esto a nivel de directorio y hemos visto que en general existe como el nuevo director que tiene hoy día una mentalidad de aprendizaje continuo y de seguir fortaleciéndose en programas educativos o en programas que generen nuevas competencias, pero también vemos una serie de directores en empresas chilenas que todavía no están con una mentalidad o ir adoptando una mentalidad de, de ir adoptando quizás nuevas experiencias o nuevos aprendizajes. ¿Cómo lo ves tú esto de que los directorios de las empresas chilenas estén adoptando realmente una mentalidad de aprendizaje continuo o ir fortaleciendo sus competencias finalmente, que hoy día la necesidad es para todos, ¿no? Vale, vale, oye, muy, muy buena pregunta. Aprovecho obviamente de nuevo también de saludar a Isabel, a Juan Jaime, a ti y dar las gracias por el espacio. Sabes que justamente para poder responder esto, creo que Isabel dio en el clavo recién de que requerimos conversaciones estratégicas, ¿cierto? Para tener conversaciones estratégicas, los directores debemos saber conversar. Y esto es súper relevante porque yo creo que hasta hace 10 o 15 años atrás,
el director era el sabio que tenía una experiencia de vida y seguramente esa experiencia de vida duraba un buen periodo. Sin embargo, hoy el entorno, como dijo Juan Jaime, es tan cambiante, es tan dinámico, que la experiencia que vivimos hace 10 o 15 años atrás no necesariamente se repite de la misma forma, pero sí nos sirve. Entonces, ¿dónde yo creo que está el punto clave? Y lo mencionamos en esta idea, ¿cómo logramos que el directorio sea un equipo cohesionado de aprendizaje continuo? Y la única forma de lograrlo, creo yo, es sabiendo observar el entorno. Entonces, hay formas de observar el entorno, unas más o menos sesgadas, ¿cierto? Podemos leer la prensa, podemos mirar información y tomar nosotros nuestra idea, pero tal vez la forma que yo creo más atractiva, y lo digo también en una mirada de mi experiencia docente, tiene que ver con conversar y compartir experiencias con otros. Y ahí, en ese espacio, los programas de formación que se hacen a nivel de gobiernos corporativos, a nivel de directores, creo que son útiles para ir contrastando experiencias. Ahora, esto te plantea otro desafío. ¿Cuántas personas de cierta edad que a lo mejor creemos que ya lo hemos aprendido todo, no es mi caso, pero lo coloco como idea, estamos disponibles para seguir aprendiendo? ¿Cuántos estamos disponibles para conversar con personas que estudiaron algo distinto y tienen un punto de vista diferente? Y ahí viene la clave. Hoy día la diversidad no es que sumemos mujeres, tú lo dejaste claro. La diversidad primero es tratar de entender yo un punto de vista distinto de alguien que tiene una formación complementaria. Entonces, cerrando un poco el espacio, yo creo que el desafío está, yo creo que efectivamente, como tú lo planteas, no todos los directores, porque aquí hablamos de la individualidad, seguramente vamos a tener esa disposición, y yo creo que el desafío de las compañías y de los directorios es obligarnos a, más aún, capaz que debiera haber, tal como hay un programa de capacitación para ejecutivos, debiera haber un programa de formación continua de los directores. Juan Jaime nos hace una pregunta y es cómo hoy día preparar a los directorios para que tengan un mínimo de conexión con su entorno. El entorno, yo diría que social, político, cambió y poder permitir avanzar en esto quizás es una de las obligaciones que tenemos hoy día, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, nos hace esta pregunta Andrés Vial, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo preparar a estos directores para que tengan quizás un mínimo de conexión con el entorno? Gracias Andrés por la pregunta. Bueno, yo creo que lo que está planteando Andrés es, dentro de los distintos desafíos, a mi gusto, los más relevantes cuando hablamos, ¿cierto?, de poner en la agenda a las personas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, primero que nada hay que entender que un directorio no puede ser un ente aislado, ¿ah? Siempre yo creo que lo primero sí es entender cuál es el rol del directorio y cuál es el rol de la administración. ¿Te fijas? ¿Ah? Cuando hablamos de gobierno corporativo, como si lo vemos, es gobernar. Y gobernar es, ¿cierto?, tomar grandes decisiones, pero también esas decisiones tienen que ser entender. Por lo tanto, yo creo que primero que nada, y lo dijo muy bien Guillermo y lo has repetido tú, que es el tema de la capacitación permanente. Y en ese aspecto, yo creo que lo que tiene que ver con todos los principios ESG son fundamentales. Yo creo que eso es un muy buen marco de acción para entender cuáles son los elementos relevantes que tenemos que estar preocupados, tenemos que tomar decisiones y por lo tanto tenemos que entender y aprender. Yo creo que eso es el primer camino. Segundo, en este camino de no ser directorio aislado, yo creo que los directorios tienen que tener un network importante. ¿Ah? Network con distintas organizaciones, con distintas stakeholders que puedan también ayudarle en este camino de aprender. Yo creo que ese es un punto. Y lo otro, creo también que hoy día los directores van a tener que tener más tiempo y un compromiso mayor. Yo creo que no va a dar la posibilidad de tener directores quizás en muchísimas empresas como quizás lo vemos hoy día, porque la dedicación con este grado de incertidumbre, de volatilidad que tenemos, va a implicar una dedicación mayor. Y desde ahí me quiero colgar, yo creo que existen también los comités de directores. Los comités de directores tienen un trabajo realmente importante en esto, en colaborar, en que todos los directores entiendan muchísimo más cuál es la realidad y lo que está pasando en las distintas áreas de la empresa, siempre teniendo claro y definiendo, porque muchas veces no queda bien definido cuál es el rol de la administración y cuál es el rol, ¿cierto?, de los directores. Entonces, este complemento, este compromiso
con el conocimiento, este compromiso con la realidad de la empresa, este compromiso con la realidad que está inserta en la empresa, los directores, es, para mi gusto, uno de los caminos fundamentales. Y Isabel, ¿cómo enfrentar finalmente o cómo se puede actualizar esta estructura del directorio para poder ser más ágiles o enfocarnos en este futuro e ir alineándolo con los riesgos que tú mencionabas que son tan relevantes y otorgar oportunidades que se nos vienen a futuro? ¿Cómo verías tú de que se deba actualizar esta estructura de directorio? Mira, yo creo que la base tendría que ser un diagnóstico del funcionamiento del directorio. Hay bastantes elementos hoy día para realizar eso, de cómo funcionan los comités, qué tan alineado está con la estrategia, qué tal es el gobierno, si está la información, si los directores participan en la toma de decisiones. Hay una serie de elementos que uno puede evaluar el funcionamiento del directorio y en base a eso tomar decisiones respecto de cómo está conformado, qué falta, qué hay en exceso, cuáles son los comités que faltan. Por ejemplo, nosotros en EFE hicimos una reestructuración de los comités y desarrollamos un comité que ha sido vital, que es comité de proyecto. Como EFE enfrentaba un periodo largo un periodo de 3 años de mucho desarrollo de proyectos, hicimos un comité especial para ello, cosa que al directorio llegara la información ya más trabajada, que hubiera mayor comprensión de los proyectos. Entonces el directorio ya iba con una fuente de conocimiento más profunda de parte de un grupo de directores. Entonces ir armando eso y ver qué es lo que falta, cuál es el know-how que falte en base a los desafíos que tenga la organización en ese minuto. Llegó una pregunta de Miriam y Isabel, si puedes poner en mute para que no se nos acople. Gracias. Entonces, llegó una pregunta de Miriam y nos dice, en los desafíos de los directorios, en especial en Chile, ¿cómo ven la incorporación de nuevas generaciones más allá de los temas de género? Además, ¿cómo los directorios están incorporando en forma concreta los temas de ética y integridad como buenas prácticas de gobernanza, dado los malos ejemplos que hemos visto? Y en este sentido, Guillermo, me gustaría poder tener tu opinión de esto, sobre todo porque te toca estar con empresas familiares. Y yo diría que el desafío de la incorporación de nuevos directores hoy día no es un desafío del directorio como tal, sino que de los accionistas controladores, que son quienes eligen al directorio. O sea, muchas veces el foco decimos, oye, hay que incorporar nuevo talento, nuevas competencias en el directorio, como si el directorio se autoeligiese, y finalmente aquí son los accionistas quienes eligen a sus propios directores. Entonces me gustaría que tú me contaras desde tu experiencia en empresas familiares también, a lo mejor donde hoy día yo he visto al menos que sí se están incorporando, comillas, nuevos directores. ¿Cómo lo ves tú? Claro, a ver, yo creo que es muy interesante la pregunta de Miriam y además creo que tiene tres patas, tres aristas. La primera, como tú bien lo planteas, el controlador va a decidir y escoger directores y por lo tanto es una rama lógica que parte de esa elección sea conformada por parte de la familia. Y ahí es muy importante que ojalá los family office o los accionistas controladores tengan un plan de sucesión, donde ese plan de sucesión no solo incluya qué pasa cuando uno se muere, sino que en realidad cómo vas formando la cadena hacia abajo. Entonces yo creo que una primera parte es la formación de los herederos o de los accionistas que vienen, y eso va a incorporar savia nueva, porque aquí tienen que atreverse las primeras generaciones a incorporar la segunda y la tercera. No es fácil que se logre, hay compañías que te asesoran en esto, pero no es fácil porque de alguna manera el control también parte desde una posición del empresario unipersonal. La segunda etapa o parte, que es donde yo me he incorporado, es que efectivamente haya compañías que estén disponibles a observar qué profesionales están en el mercado, que a lo mejor no siendo accionistas ni controladores, pueden tener una expertise que requieran en ese momento. Esto es sumamente relevante y se amarra con lo que dijo Isabel recién. Cuando las compañías se dan cuenta que en un periodo de 2, 3 o 4 años va a haber un tema que es más relevante que en años anteriores y deciden armar un comité, como el comité de proyectos, como el comité de transformación digital, etc., esa es una excelente instancia de sumar a un experto en esa materia que es ajeno al círculo a lo mejor de la familia y lo puedes sumar como asesor
Y ahí vas a incorporar género, juventud, visión distinta. Y en esa mirada asesor va interactuando y eso le puede dar pie el día de mañana para ser un director. Y la tercera, que tiene que ver con la pregunta que hacía Miriam respecto a la incorporación del género, la juventud. A ver, yo creo que la incorporación de la gente más joven es necesaria. Algunas va a estar obligada porque es parte de los dueños de la compañía, pero del otro lado, la incorporación de la gente más joven también tiene que irse desarrollando. No es un tema de abrir la puerta y decir, sentemos al joven porque es joven. Entonces yo ahí la invitación que haría a los profesionales más jóvenes es que hagan algo que uno no hace cuando es joven y uno lo hace cuando es viejo. ¿Y sabes qué es? Aprender a observar con más calma lo que ocurre en el entorno, entender las relaciones antes de opinar. Porque cuando uno empieza a observar las relaciones, empieza a adivinar cómo se mueve el mercado y ahí capta uno qué es lo que puede aportar. Porque el aporte de la gente joven no es la edad, el aporte de la gente joven se supone que tiene más flexibilidad y adaptabilidad que los que somos más viejos. Entonces, pero esa adaptabilidad y flexibilidad tiene que ser con responsabilidad de todo ello. Entonces yo creo que ese es uno de los temas. Planteo y digo, creo que el gran desafío es que haya planes de sucesión e formación y el gran desafío es que los que somos profesionales independientes, no involucrados los accionistas, comprendamos y sepamos cómo podemos aportar, porque también hay un proceso de adaptación. Eso creo que recogería un poco lo que entiendo Miriam nos preguntaba. Muchas gracias, Guillermo. Juan Jaime, nos llegó una pregunta sobre, o en relación a la matriz de conocimiento que debiese tener un directorio. Y hoy uno de los temas que la norma 461 está poniendo, no sé si en tema central, pero sí es como, ya no es el checklist si lo hice o no, sino que es algo más obligatorio o que debiese estar presente en los directorios, que es la evaluación del directorio. Y como este proceso de evaluación finalmente no es la autoevaluación, sino que cómo evaluamos al directorio y al gobierno corporativo de nuestra compañía, y esto se ha hecho como por un tercero independiente. Yo prefiero no dar mi opinión porque yo soy juez y parte, me toca hacerlo, entonces me gustaría tener tu opinión respecto de esto, de cómo ves la evolución de los directorios. ¿Sientes que hoy día ya es una práctica más instalada en las compañías el hacer procesos de evaluación del directorio? A ver, creo que es una pregunta súper compleja porque si tú analizas, uno siempre tiene que mirar de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Entonces, los procesos de evaluación, yo te diría, en el mundo, por lo menos los que a mí me ha tocado ver o estudiar, no son tan claros, ¿ah? No son tan claros porque primero que nada un proceso de evaluación de un directorio lo tienen que hacer los accionistas, o sea, los que votan por ellos, digamos, al día de mañana si lo van a reelegir o no. ¿Y por qué digo esto? Porque un proceso de evaluación tiene que tener un objetivo, tiene que tener y el objetivo, si supongamos un director está mal evaluado, hay que sacarlo. ¿Quién decide eso? ¿Lo decide una normativa? ¿Queda en algún listado negativo de que ese director no puede ser electo en otro directorio? Eso puede ser quizás en alguna, y me parece complejo, ¿cierto? En algunas empresas estatales. Yo no lo veo que eso pueda ser en el sector privado, porque eso en el sector privado el que elige son los accionistas, ¿eh? Y también el que evalúa es el accionista. Por lo tanto, normas para evaluarlo es complejo. Ahora, yendo un poco más allá, yo creo que finalmente ninguna compañía o ningún directorio hoy día no se sabe o no se conoce su actuar, o de los directores, ¿ah? En las compañías se sabe. Por lo tanto, un director que tiene una mala evaluación, los accionistas, la verdad es que lo que se preocupa es que su empresa, su compañía le vaya bien. Por lo tanto, creo que eso de alguna manera existe una evaluación tácita, por alguna manera, de los directores. No sé si se podrá medir y desde ahí cuando tú midas tengas que tomar una definición que ya está tomada en una norma, es complejo. Ahora, eso va a depender mucho, digamos, de lo que se dé cada compañía.
a nivel como estatuto o una normativa legal con respecto a eso, lo veo complejo y no han sido demasiado eficientes en el mundo cuando se han tratado de implementar. Que ahí complementando un poco lo que dice Juan Jaime, los procesos de evaluación del directorio finalmente lo que tienen que buscar es la mejora continua, ¿no? Más allá de como el juzgar el comportamiento de un director, sino que entenderlo como un cuerpo colegiado y desde ahí poder entender cómo ese directorio finalmente hoy día articula una agenda, cuán conectada está con la estrategia de la compañía, que yo creo que es el desafío quizás que tiene que tener un proceso de evaluación, ¿no? Un directorio y un proceso de autoevaluación que tiene que ver, bueno, con cuán preparado llego yo también a esta sesión de directorio para poder informarme, para poder cumplir con los deberes que finalmente, con los cuales yo me comprometo en la compañía, pero tiene que ser un proceso que permita una reflexión continua, que permita el crecimiento dentro de las empresas. Y desde ahí, desde esa mirada, me gustaría preguntarte, Isabel, eh, ¿qué tan preparados crees tú que están los directorios para poder enfrentar los desafíos que ofrece este 2022? Yo creo que eh, en un ambiente súper incierto, en donde vemos que hay tensión, eh, ¿cómo crees tú que los directorios se están preparando? ¿Qué tan preparados están? Eh, ¿Cuál es la mirada que tienes tú desde ahí? Mira, yo creo que hay un camino recorrido desde el 2020, ¿ah? O incluso desde fines del 2019, donde nos pilló el cambio muy, muy de sorpresa. En los directorios que conozco, todos tuvimos que crear comités de crisis en la empresa y estar al tanto de las crisis. Por lo tanto, yo pienso que ha habido un aprendizaje estos 2 últimos años, que ha sido duro y nos cambió drásticamente la realidad. Así que hay una mayor preparación, producto de la trayectoria, pero sin duda es que hay que profundizar, ¿no? Hay que profundizar la estrategia corporativa, estar más atento, estar más alineado, un trabajo en equipo mejor. Esto que hablaba recién, que profundizaba Guillermo, cómo conversamos, cómo empalmamos con las distintas visiones, las evaluaciones del gerente, las percepciones. Creo que los directores en general están más preparados, pero hay que trabajar en ello, ¿no? El gobierno corporativo, la profundización del gobierno corporativo es muy, muy relevante. Y eso va de la mano del rol que desarrolla el presidente, sus conversaciones con el accionista y con los demás directores, de estar cerca de los directores. Ya no basta con que uno vaya solamente una vez al mes y plantee sus visiones, no, tenemos que tener un cuerpo y que vaya articulando todos los temas que vimos, ¿no? Que las conversaciones giren en torno a estos temas. Y ahí hay mucho por aprender aún, mucho, porque hasta hace poco los directores eran personas independientes que van y tenían como que la responsabilidad era de informarse, ¿no? De entender, de leer los documentos, de entender los procesos, el tema financiero, los riesgos, los aspectos legales, pero el directorio como un cuerpo que gobierna, estamos aprendiendo. Y yo creo que los 2 años que pasaron fueron fundamentales porque las empresas que lograron tener un buen desempeño o salir adelante, lo hicieron relativamente bien. Y la flexibilidad en las relaciones es fundamental. Veía ahí una pregunta que hizo Andrés recién respecto de la incorporación de directores especialistas. Si es que conviene o no, a mi juicio, lo primero que tiene que tener sus competencias generales como director. Si a eso le agrega la especialización en algo, estupendo, pero nunca la especialización en desmedro de las competencias como un director Transversales, ¿no? con la visión integral. Quizás, y apuntando también a lo mismo, Guillermo, porque hoy día se habla de poner, por ejemplo, a las personas en el centro de la organización, pero sabemos que directores más cualitativos somos pocos, ¿no? O sea, somos pocos los que de alguna manera hemos pasado por el mundo de recursos humanos, marketing y en general, o es abogado, ingeniero, finanzas, y es el común o el común denominador
de los directorios. Entonces, cuando vemos directores con quizás habilidades que están asociadas también a otra expertise, eso significa que uno también tiene que saber perfectamente leer un balance porque es parte del quehacer del director, ¿no es cierto? O sea, es inviable que si eres del área cualitativa no sepas de lo otro también, pero ¿cómo ves eso tú? Finalmente pensando en el desafío que tiene el 2022 de poner como en el centro de la agenda del directorio a las personas. ¿Ves que los directorios están trabajando para poder hacer eso y poder decir, bueno, realmente, ¿cómo logramos poner a las personas en el centro de esa agenda para poder pensar en que la compañía también sea sostenible en el tiempo? Porque yo creo que cuando decimos temas medioambientales hay KPI súper claro que ya hay compañías que están midiendo, pero en la S de ESG yo creo que todavía hay muchos que se pierden. Tú decís derechos humanos y te abren los ojos porque todavía hay sesgo. Dices persona en el centro y te dicen, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Entonces creo que en la S tenemos un montón de desafíos para trabajar en el mundo del directorio. Entonces, ¿cómo lo estáis viendo tú? ¿Ves que ahí hay algo que se esté articulando para la Agenda 2022 o no? Yo siento, y en función de lo que mencionó Isabel, que me voy a colgar de ahí para responderte, yo creo que hay atisbos mentales, pero muy temerosos de hacer cosas, porque, mira, hay un elemento clave que acaban de mencionar los panelistas, y es, antiguamente un directorio era la suma de individualidades, ¿cierto? Y eran individualidades que por su trayectoria individual, ¿cierto?, generaban un valor. Pero hoy en día el desafío es que los directores sean la suma de individualidades que armen equipo. Y cuando decimos que armen equipo es porque tienen que tener conversaciones estratégicas. Pero las conversaciones estratégicas no es desde un objetivo todos de acuerdo. Las conversaciones estratégicas son conversaciones difíciles. ¿Por qué son conversaciones difíciles? Porque son conversaciones donde tú pones en la mesa lo que me estás preguntando, las problemáticas reales. Y en esas problemáticas reales es donde uno dice ya, ¿qué habilidades yo requeriría que tenga ese director? Y yo concuerdo con Isabel, un director tiene que tener habilidades más que técnicas, habilidades integrales personales que permitan que sea más empático, más observador del entorno, más humano, entre comillas. ¿Por qué? Porque si esas están, y aquí voy a tu pregunta, esa persona va a estar más perceptiva a aprender, va a estar más perceptiva a adaptarse. Y ahí es más fácil para uno explicar. Ahora, yo creo, por ejemplo, yo soy del mundo financiero, pero la posición en la que he llegado no ha sido por el tema financiero, ha sido justamente por el complemento de estas habilidades mal llamadas blandas, o bien llamadas blandas, depende del área. Pero yo creo que ahí los técnicos tenemos un desafío. ¿Cómo explico en simple algo que es complejo? Y este es un gran tema, tanto el tecnológico, el tributario, el laboralista, el financiero. Debemos saber que el director que tengo al frente no está ahí porque sea financiero, tecnológico, laboralista, está ahí porque tiene habilidades personales. Entonces, yo creo que la forma de llegar a eso es que ese técnico, sea asesor o sea miembro del directorio, logre transmitir de manera simple. Si al final lo que tenemos que hacer es armar equipo, no mostrar quiénes tienen más o menos bondades. Entonces, el desafío es que los directores estén disponibles a aprender y entender, pero que también les va a entregar ese conocimiento, lo simplifique en pro del objetivo que necesitamos, no complejizarlo. Yo creo que por ahí hay, y la verdad es que cada vez que hablamos, y concuerdo con lo que dijo Juan Jaime al principio, o sea, podríamos estar muchos días, porque yo creo que finalmente muchos de los desafíos se trasladan a cómo nosotros mejoramos nuestras habilidades en el rol de director. Y esta pregunta es para los tres pensando como en estos desafíos. Voy a partir por Juan Jaime. Juan Jaime, ¿cuáles son las tres cosas que crees tú que quedaron fuera de la agenda o al debe este 2021 o el 2021 que acaba de pasar? A ver, Fabio, apartamos que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los desafíos de la empresa, los cambios de la empresa, ¿no?, tiene que ver con la agenda social. La agenda social pendiente es enorme, y aquí uno de los roles más importantes, ¿cierto?, de los directores, y tendrán que ver cuáles son sus propias características ahora en sus propios BICA, etcétera, etcétera, para poder priorizar. Eso es importante, pero sin correrme de tu pregunta, yo pondría o definiría quizás esos tres. Uno es, lo pendiente es, quizás la palabra no es capacitación, pero la
transformación de las personas para enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos. Hoy día en las empresas existe un temor, ¿cierto?, de la sociedad, de muchas personas, de muchos empleados, muchos trabajadores, de si ellos van a ser parte de esta nueva transformación digital. Y si todos estamos pensando que ese es un problema de futuro, eso no es cierto. El problema es un problema presente. Creo que a Juan Jaime se le cayó la señal, ¿no? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Yo te escucho bien? ¿Sí? Ah, ahí, Sí, Juan volviste. Jaime, volviste. Creo que te caíste, pero volviste. A tocar que el primer punto es la preocupación por la capacitación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ¿Ahora? perfecto. Ya. Por la capacitación para este nuevo mundo tecnológico, tanto a todos los trabajadores. Y las empresas tienen que preocuparse no solamente de sus trabajadores, las que tienen la posibilidad también tienen que preocuparse también de su entorno. Yo creo que ahí hay un desafío y un déficit importante, ¿eh? Y yo creo que una vez que también lo logremos, se va a bajar esa angustia que hoy día está afectando el desarrollo de las empresas. Lo otro que es muy importante, tal como hablábamos, volvemos a ciertas variables del principio de ESG, las empresas todavía no han definido sus propósitos, sus propósitos. ¿Ah? Hoy día, cada vez más, sus clientes están exigiendo entender cuáles son los propósitos de estas compañías. Yo creo que hoy día hay un desconocimiento o un dejarlo postergado, cuáles son realmente los propósitos de las compañías. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos dos temas muy importantes, y lo otro que yo lo planteé al principio también como un desafío, a raíz de la pregunta de Andrés Vial, de cómo las compañías y los directorios también empiezan a formar parte de network mayores, ¿ya? Y tienen que armar una red de personas que vayan aportando a este conocimiento que requieren para enfrentar estos desafíos. Y ahí yo creo un tema muy importante, y lo tocó Guillermo y también tú, Fadwa, es que el riesgo, hemos hablado mucho del riesgo, y el riesgo está, y el riesgo que viene quizás es mayor, pero las compañías no pueden paralizarse. Es muy importante siempre recordar que los riesgos es cuando no se generan las mejores oportunidades, y los que realmente están dispuestos a enfrentarles son los que van a salir victoriosos. Muy buen punto. Isabel, ¿cuál crees tú que son los desafíos que quedaron ahí al debe Mira, este los 2021? desafíos pendientes, a mi juicio, son, primero, cómo, el más importante a mi juicio es cómo la empresa y el directorio, a través de la orientación que le da, puede relacionarse con su comunidad, sus empleados, sus stakeholders, sus clientes, dado este escenario de molestia y de malestar que existe, que fue el que generó el estallido social, ¿no? Porque ese también está dentro de las empresas, no está solamente en la calle, están las empresas, están los clientes. Entonces, ¿cómo la empresa puede articular nuevas soluciones y que permitan gestionar eso en las relaciones laborales, las relaciones corporativas, las relaciones de negocio? ¿Cómo ese relacionamiento es positivo dado el ambiente negativo en que se vive? Todo lo que se vive por las redes sociales, los comentarios, las discusiones, toda la negatividad que existe. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio en la manera de enfrentar este problema. Eso es uno. La otra, que lo hemos hablado en alguna de las conversaciones previas, es el tema de un modelo de negocio que sea flexible, que te permita incorporar todos los cambios que se están ocurriendo y que sea sustentable, por supuesto, y que le vaya bien financieramente, ¿eh? Que tenga la flexibilidad, que no tenga tanto riesgo y que vaya incorporando los cambios que van sucediendo en el tema. ¿Eh? Y tres, claro, cómo encuentras el equipo que permita desarrollar todo eso, porque es un nuevo paradigma. ¿Eh? Tenemos que adaptarnos al cambio y hacerlo bien. Y como decía Juan Jaime, tomar las oportunidades, asumir los riesgos y que nos vaya bien. Entonces, una nueva visión de cómo nos relacionamos y cómo hacemos negocio. Cómo somos sustentables. Guillermo.
Repensar, replanificar, redefinirse. Mira, voy a tomar dos frases que nos saltaron con el estallido social de la pandemia. El estallido social nos obligó al teletrabajo y por lo tanto uno dijo, oye, qué buen gerente de tecnología fue el estallido social porque nos obligó a hacer algo que no teníamos a la mano. Después, la pandemia nos obligó a reinventar negocios e incluso a tomar decisiones que eran necesarias pero no las habíamos tomado. Vale decir, el COVID fue otra posición gerencial importante. Incluso modificó modelos de negocio, algunos a favor, otros en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el gran desafío que tenemos desde el 2021 es que no podemos esperar que el Omicron ahora o que la estabilidad social o política sea el nuevo gerente del 2022 o el nuevo directorio. Yo creo que el gran desafío es que aún yo creo que no estamos conversando, ni repensando, ni redefiniendo cómo necesitamos que la compañía se prepare para ser sustentable. Y ahí me amarro con lo que decían. Los procesos de planificación, ¿qué tan flexibles los voy a hacer? Los procesos presupuestarios, ¿cómo voy a redefinir las metas en un escenario distinto? Los planes internos, hablábamos la persona al centro, ok, pero vamos a seguir con los mismos planes de gestión del talento, evaluación de desempeño y capacitación del personal de siempre, si el contexto es distinto. La flexibilidad en los modelos de negocio, chuta, la flexibilidad en los modelos de negocio seguramente requiere incorporación de tecnología y, como decía Isabel, sustentable. Entonces yo creo que el gran tema pendiente es que nosotros empecemos a asumir esta incertidumbre como un tema parte del día a día y que como directorios lo coloquemos en la agenda, incorporándolo dentro de las variables. Y ahí nos van a pasar cosas. Hay personas que por personalidad, directores y gerentes, que no van a poder asumir esta situación de riesgo, que fue lo mismo que pasó con la pandemia en su momento. Entonces yo creo que el tema pendiente es que nosotros cambiemos desde dentro y repensemos el futuro, más que esperar que algo externo nos obligue nuevamente a reaccionar. Ese para mí es un tema pendiente. Bueno, quiero agradecer a los tres por el estar conmigo hoy día, el poder compartir sus apreciaciones. Vamos a compartir la presentación que hemos visto también por nuestras redes sociales con la idea de que todos puedan tener ahí los 10 desafíos que se nos vienen, súper interesantes, las preguntas, la mirada. Y nada, solo agradecer el día de hoy y que quienes estén interesados también en nuestros programas del Instituto de Directores, bueno, están disponibles. Creo que hoy día es el gran desafío el poder seguir formándonos, seguir entendiendo respecto de estas nuevas materias que se nos avecinan. Así que muchísimas gracias por compartir hoy día con nosotros, Guillermo, Isabel, Juan Jaime. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen término de semana. Ok, muchas No, por la gracias invitación. a ti por la invitación y a Isabel y a Juan Jaime por la compañía. Chao, Fabio, muchas gracias. Gracias a todos, gracias al público. Estuvo muy interesante la conversación. Aprendí mucho.